entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. Amén. Amén. Vale, entonces, lo de los correos y los trabajos. Es muy importante para que no se me pierdan y, por tanto, se os pueda dar los puntos que habéis ganado, que el trabajo se titule como yo daba en las instrucciones, que empezaba con el nombre de la asignatura y luego, según el tipo de trabajo, es todo seguido, sin espacios. Los apellidos son los apellidos, sin el nombre, ¿no? Es decir, y el PDF ya lo pone simplemente, cuando tú das el PDF, eso lo pone automáticamente el ordenador. No hace falta que pongas tú .pdf, porque algunos me están llegando que tienen 3 puntos PDFs al final, ¿no? O sea que eso es importante porque así el trabajo queda localizable y siempre queda con tus apellidos, con lo cual se sabe que es tuyo, ¿no? Y luego, aún así, es importante que dentro del trabajo pongas tu nombre, que no cuesta nada. Hay trabajos que vienen, yo como ya el correo es mío, pues entonces ya ni pongo los apellidos en el título del documento, ni pongo mis nombres y apellidos en el papel. Entonces yo me lo descargo y luego averiguo de quién era el trabajo. Misión imposible, es como si no se me hubiese entregado, ¿no? Es como si fuese un anónimo. Entonces yo comprendo que sea un poco de mirar con... o sea, un poco pijotero, ¿no? El asunto, pero es que no, a mí me ayuda muchísimo para no perder tiempo teniendo que renombrar cada trabajo, y a vosotros os ayudará a que no se me pierdan, porque son muchísimos entre las diferentes asignaturas y es muy fácil perder en estas cuestiones, perder un trabajo. Igual que es muy importante lo del nombre de la asignatura, del correo, el asunto, porque si tú simplemente contestas a un correo general que yo he enviado, o contestas que pones solamente el título, ética, y no pones después ética, soy Daniel y quiero preguntar esto, o pones títulos genéricos, una pregunta, cuestión, urgente, tal. Claro, entonces los programas de correo te agrupan bajo urgente conversaciones y hace que los correos se vayan camuflando, ¿no? O sea, es más fácil que se pierda el correo, sobre todo cuando tienes 2 o 3 sitios desde donde los compruebas, ¿no? Y entonces al final es más arriesgado, ¿no? Bueno, entonces pediros ahí que cumpláis las normas de los títulos, aunque sean muy detalladas, que al final ayudará a que todo funcione un poquito mejor, ¿vale? Bueno, entonces... Una pregunta, perdón. ¿Puedo preguntar? ¿Quién eres? Di nombre. Javier Lillo. Que si no, no se te identifica aquí. Vale. Vale, Javier Lillo. Di, Javier. Vale, ¿estas instrucciones que ha dado es sobre los trabajos que mandaremos a partir de ahora o sobre los ya entregados de abril? Porque es que no tenía yo conciencia de esto, vamos. Bueno, vamos a ver, los que están entregados antes del coronavirus, no hay problema. No, los de abril, los que había que haber entregado con fecha límite de hoy. Ahí ya teníais las instrucciones en vuestro poder. Entonces sí, eso yo... Asunto, no sé. Sí, lo del asunto lo dice también, yo creo. Vale. Entonces, yo los voy a ir diciéndolos, los que vea que ya como los que vea que no se ajustan, recibiréis una respuesta para que me los volváis a enviar bien. ¿Vale? No, es que yo lo envié ya hace varios días y ayer le volví a escribir para confirmar que lo había recibido. Porque... Sí, pues un pelín de paciencia porque tengo un atasco. Pero vale. Si no recibes de aquí a una semana una confirmación de que ha sido recibido, quiere decir que algo ha fallado. ¿Vale? Vale, gracias. Pero no volvéis a enviármelos y enviármelos hasta dentro de una semana, porque si no me lo volvéis a atascar más. Vale. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos hoy a ver el tema del mal, ¿no? Del mal moral. Voy a compartiros un esquema que he hecho que luego os enviaré a la carpeta compartida, que es un poquito mi gallón un poquito ampliado, ¿no? Lo primero es centrar el tema. Centrar el tema es diferenciar la cuestión del mal moral un poco de los planteamientos metafísicos, aunque están relacionados, ¿no? Es decir, aquí no vamos a estudiar, que lo habréis hecho en Teodicea y lo vimos un poquito en antropología y en metafísica, no vamos a hablar de el
el principio malo, realidad absoluta sustancial que propone el maniqueísmo, ¿no? Ahora, sí, desde el plano de vista antropológico y metafísico, vemos que el mal, lo que hablamos propiamente del mal, no es limitación, no coincide con ella. La noción, que desde el descubrimiento de Agustín es luego teorizada por Tomás de Aquino, es la privación de un bien debido. No es como debe ser, ¿no? Y eso es lo tremendo del mal, ¿no? No es como debe ser, ¿no? Y ahí ya, tanto para lo que serían males físicos, en la medida que lo sean, como en su moderación metafísica, como en su consideración moral, tenemos unos rasgos del mal. El mal siempre parasita un bien. El mal anihiliza, anonada lo que es el ser. Es como un vacío de nada, una nada que crece en algo que es, ¿no? Anihiliza. Es una inversión a lo creatural, ¿no? Al don del ser, ¿no? Y entre los males, diferentes tipos de males, el mayor mal será el que destruya el mayor bien. Por eso el mal moral que destruye a la persona, como vamos a ver, y su dignidad, será el mayor de los males, porque el bien destruido es el mayor de ellos, ¿no? ¿De dónde viene el mal originariamente, ¿no? Antes de lo que sea el pecado del hombre, ¿no? Si no viene de un principio malo, de alguna manera es algo querido, permitido, acogido en Dios, ¿no? Yo lo que he encontrado hasta ahora sí que me ayuda a pensarlo de una manera más profunda, pero al mismo tiempo con sus límites, que necesita pues una corrección desde una metafísica escolástica o tomista, pero se puede rescatar ideas buenas, es lo que explica Parison, un filósofo creyente italiano del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Dice, el mal está en Dios como vencido, ¿no? Crear un ser libre implica crear la posibilidad del mal. Luego, en Dios mismo, estaría ese mal como querido, lo quiere en cuanto posibilidad para las criaturas, y a sabiendas, y vencido. ¿Vencido cómo? Pues en la medida en que ese mal está en Dios vencido, en Cristo crucificado, ¿no? Entonces hace ahí, no tanto desde un punto de vista teológico, sino desde un punto de vista de lo que esa idea supone, la idea de Cristo y la cruz, ¿no? Es la idea de un Dios que tiene en sí el mal. La cruz, que es el pecado de todos los hombres y de todos los sufrimientos, ¿no? Esa idea de un Dios que tiene en sí el mal, pero vencido, ¿no? Es lo que luego ha originado una serie de reflexiones que se llaman la cristología filosófica, ¿no? Eso es la explicación última que se daría a que el hombre libre puede volverse, de hecho se vuelve, nos volvemos contra Dios y contra nosotros mismos. Bueno, tras esta primera aproximación, que es un poco de repaso de cosas que ya sabéis, ¿no? Tendríamos lo que son los sentidos del mal, ¿no? Que es paralelo a los sentidos del bien. Lo que me resulta incómodo, lo que me resulta inútil, lo que es intrínsecamente malo o malo en sí mismo por su objeto en relación a mí, ¿no? Van pues, con lo placentero, lo útil y lo bueno virtuosamente considerado, ¿no? Bien, tipos de mal. Tipos de mal que tenemos. Tendríamos tres tipos de mal. El mal natural, el mal moral y el mal de pena o castigo. El mal natural es, todos lo sabemos, es una enfermedad, un accidente, es algo que me priva de algo debido, pero que no es culpa mía, ¿no? Y es algo que me acontece. Tiene un sentido pasivo, se padece, ¿no? Es cierto que yo me lo puedo infligir a mí mismo y en ese sentido, es decir, yo me autolesiono, pues yo soy causante con un mal moral de un mal natural en mí mismo, ¿no? Pero la predominancia es la pasividad en cuanto al origen, ¿no? Otra cosa es que el mal te pueda producir un tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad que te haga hiperactivo te produce un mal que consiste precisamente en actividad, ¿no? Pero lo estás padeciendo en cuanto que es algo que te ocurre, que no has buscado, que no está ligado a tu libertad, ¿no?
el mal moral, que es el que nos interesa en ética, que implica la libre voluntad, que se hace mala a sí misma, se hace mala voluntad cuando quiere el mal, conforme a lo que veíamos el otro día de no ajustarse al bien debido, a lo que nos hace felices, ¿no? Aquí, si seguimos un poco para ver las dimensiones de este mal moral, ¿no? Zubiri lo expresa de una manera muy pedagógica, ¿no? Yo cuando me hago malo, cuando me hago con una voluntad mala haciendo algo malo, me hago malo a mí mismo. Pero además me puedo hacer maligno, causando mal a otros, ¿no? Cuando hiero a otra persona, física o moralmente, o la maltrato, ¿no? Por ejemplo. Pero además, un grado mayor puede ser el que me convierto en malo para los demás. Soy el malo, el tentador, ¿no? Con lo cual les provoco un mal mayor. Ya no es que les haga daño porque les mato o les robo o les insulto o daño su honor, sino que además les hago ser malos, porque les seduzco para el mal. La seducción para el mal, el incitar a otros al pecado del tipo que sea, es algo tremendo, ¿no? Esto puede pasar con el mal ejemplo o la amistad mal entendida, ¿no? O también a través de las estructuras sociales que van quedando eso que son estructuras de pecado, que llamaba San Juan Pablo II en su Instituto Rei Socialis, ¿no? Que vamos estableciendo, ¿no? Lo que llega a ser una fuerza de maldad en la historia, ¿no? Todo eso depende, en última instancia, de la libre voluntad que se hace mala, ¿no? Empezando por yo mismo, yo que causo mal a otros, yo que hago malo a otros, yo que establezco o contribuyo a refortalecer una línea de maldad en la historia, ¿no? Ahora, siempre hay una parte de esto que queda sin responder, pero ¿cómo nosotros, siendo tan pequeñitos, podemos hacer tanto mal? Es el misterio del mal, ¿no? ¿De dónde viene esa fuerza tremenda del mal, ¿no? Bien, el mal moral, que depende de la libre voluntad que se hace mala, afecta tanto a estimaciones y voliciones como a afectos, como a actos teóricos, ¿no? Este mal, que es el que cuando se piensa en relación a Dios se denomina pecado, no solo en teología, también en filosofía, a pesar de que a los teólogos a veces no les gusta que los filósofos hablemos de pecados, ¿no? A mí una vez me dijo, no, es que los filósofos no debéis hablar de pecado. Bueno, es que los filósofos podemos ver a Dios y ver cómo una acción humana se separa de Dios. Un filósofo puede ser teísta y puede pensar que el hombre se relaciona con Dios con sus actos y por lo tanto que el pecado es un término válido filosóficamente, ¿no? Otra cosa es que exista un tipo especial de pecado que sea el pecado filosófico, que es otra discusión muy bizantina y en el fondo de sentido del humor, ¿no? Bien, junto al mal natural y el mal moral está lo que los clásicos llamaban el mal de pena o castigo, ¿no? Este suscita un montón de cosas interesantes para hablar, ¿no? Yo creo que la más interesante es lo que todos percibimos en nuestra experiencia cuando obramos, que hay una especie de necesidad de equilibrio, no en plan karma, ¿no? De decir, bueno, pues yo he herido, pues ahora tengo que, para que el karma no me castigue, tengo yo que de alguna manera compensar el mal que he hecho haciendo un bien, ¿no? Ni tampoco en plan psicológico, ¿no? Sino que hay algo ahí antropológico, ético, en la estructura ética, en la estructura moral de la persona, que cuando hacemos el mal está pidiendo su reparación en el mismo sujeto, ¿no? Esto ya Tomás de Aquino, cuando habla en la Suma Teológica de las cuestiones morales, lo ve, ¿no? No solamente se trata de algo exterior o extrínseco, ¿no? O sea, todos sabemos que el que roba para recobrar, por decirlo así, la paz, ¿no? E incluso en el plano de la gracia para que el perdón de divino llegue a su corazón, ¿no? Tiene la obligación de restituir, ¿no? Y mientras no restituya, algo falta a ese perdón o a esa paz interior, ¿no? Porque tiene que reparar ese mal hacia afuera. No se trata solo de lo extrínseco, que también está ahí, sino de algo más radical, ¿no? Está en el dinamismo del ser libre, ¿no? De cada hombre singular, ¿no? Es decir, yo cuando peco hay algo en mí mismo, yo cuando hago el mal moral hay algo en mí mismo, que si estoy con una estructura normal humana, si no soy un ser que se haya deformado, corrompido ya o con defectos psicológicos, ¿no?
que me impidan vivir una captación del bien y del mal adecuada y su vivencia, ¿no? En mí hay un dinamismo que pide, ¿no? Que pide reparación, pero ya no por el otro solo o por el mundo. No, hay que reparar el mundo que le hemos dañado y hay que reciclar el plástico que hemos puesto. Salvemos el mundo. Está muy bien, pero no es eso. O he hecho daño a mi esposa tal, entonces voy a repararla y entonces la voy a regalar flores, bombones, invitarla al cine, llevarla a ese viaje maravilloso que nunca he hecho con ella, tal, no sé qué. Y entonces, ¿lo que le pasa a este? Que ha hecho mal, ¿no? Porque en el fondo, bueno, no se trata solo de reparar en el otro, sino que la necesidad es interior, ¿no? Hay una necesidad de tal. Esto es lo que expresamos, lo que percibimos a veces los sacerdotes cuando, o los que hagáis acompañamiento espiritual, ¿no? Cuando a veces oigáis eso. Y a mí el cura me ha dicho, ¿por qué me dice que solo una Ave María después de lo que yo he confesado, con todo lo que es? Yo tendría que hacer más, ¿no? O sea, el mal que yo he hecho, yo merezco un castigo, merezco una pena mayor, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Porque de alguna manera esa pena que no necesita necesariamente ser el sufrimiento, aunque puede ser algo que haga sufrir, ¿eh? Y la gente por eso a veces busca sufrir para sentirse en paz, ¿no? Pero hay como un dinamismo que dice el sujeto necesita crecer, ¿no? Para reparar en sí el daño que ese mal le ha hecho a él mismo, algo que restaura y haga crecer esa dignidad moral que él ha dañado con su propio pecado, ¿no? Eso de una manera extrema, los que el año pasado leísteis Los hermanos Karamazov, lo podríais ver en el personaje de Dimitri, ¿no? Dimitri, que sentía unos deseos tremendos de matar a su padre, de cometer el parricidio, ¿no? Hasta el punto de que se acaba creyendo, ¿no? Se acaba creyendo que casi que lo ha cometido, o sea, siente la culpa del parricidio. Y entonces él va a ser injustamente condenado y va a asumir la pena del destierro, creo que era Siberia y demás, como una redención, una necesidad de redención de ese pecado interior que por fuera no lo ha cometido, pero que lo ha deseado con toda su alma, ¿no? Y desde ahí, con su libertad, asume eso y eso le libera y le hace crecer, ¿no? Bueno, ahí está esa posibilidad que con nuestra libertad tenemos de asumir como redención el dolor físico, el sufrimiento moral, o con otros medios positivos también, ¿no? Pero hay esa necesidad, ¿no? De que el mal que yo he hecho se repare y lo podemos hacer abrazando dificultades, penas, castigos, ¿no? Eso se relaciona, aunque un poquito de lejos, con otro tema muy interesante, que es la política, la necesidad de las penas y castigos para los criminales, para así no solo para que la sociedad funcione, ¿no? Este ha robado tanto porque estaba comprando test para coronavirus y los compró más malos y baratos porque así se lleva una comisión más gorda, si es que ha pasado eso, ¿no? Y después, bueno, pues no solamente pues que lo devuelva, que además indemnice a los que se han perjudicado de eso y además para que escarmiente para que no lo vuelva a hacer y demás. Vale, esas penas tienen que estar ahí. Y la justicia, con la autoridad establecida, legítima, tendría que juzgar eso y establecer esas penas. Pero además habría otra parte que es, a esta persona le damos la oportunidad, con una pena o castigo, que no tiene que ser nunca cruel, ni inhumano, ni desproporcionado, también de que él mismo tome conciencia de su herida y pueda tener un camino interior, humano, personal, ¿no? Esto no solo es una cuestión de creyentes, ¿no? Lo que pasa es que los creyentes esto enseguida lo relacionamos con todo el tema de cuando hablamos del pecado, hablamos de la culpa y de la pena merecida por el pecado, y hablamos de las indulgencias, y hablamos del purgatorio y todas estas cosas, ¿no? Bueno, todo eso que teológicamente está ahí, que hay que saberlo decir con un lenguaje actual, detrás de ello hay un elemento antropológico muy importante, y es que realmente la herida en la persona que hace el mal moral está pidiendo una redención de algún tipo. Y eso está ahí, ¿no? Y eso deberíamos también captarlo en el nivel teológico, pero también en el nivel político y social, en buen plan, ¿no? En buen plan, ¿no? Y también en la educación, ¿no?
En la educación esto es importante para ayudar a crecer a las personas, lo cual no significa que tengas que dar cachetes o como se hacía en las películas de antes, con una regla de madera, poner al niño que extienda la mano y sacudirle en la punta de los dedos, ¿no? Es decir, no, evidentemente, ¿no? Pero bueno, están esas cosas ahí, ¿no? Bien, vistos estos tipos del mal, ¿cuál es la esencia del mal moral, ¿no? Pues es algo que es inadecuado o incorrecto moralmente. Inadecuado o incorrecto. No se ajusta a la felicidad del hombre. Y es algo querido libremente. Por lo tanto, no es un mero error. Y reviste un carácter de rechazable, porque es absolutamente indebido. Puede ser absolutamente indebido en un grado pequeño o en un grado máximo. Pero el mal siempre es absolutamente, en un sentido de absoluto indebido, ¿no? No porque sea pequeño es debido, sino que es no debido, indebido, en cualquier sentido, ¿no? Porque atenta contra mí mismo, me hace malo, va contra mi propia persona, contra mi dignidad, ¿no? Contra aquello que yo debo ser desde mi dignidad ontológica en dignidad moral, ¿no? Ahí es lo que capta Sócrates con su lema súper conocido, que es precioso, ¿no? Y que es, bueno, de eso que ves que el hombre está hecho a imagen de Dios también, ¿no? Y que los grandes hombres lo captan, ¿no? Mejor padecer el mal que cometerlo, ¿no? No hay ningún bien que compense hacer un mal, porque el mal que yo cometo destruye más que cualquier bien que pueda conseguir. De esto, si captamos esto bien, comprenderemos muy bien la intuición moral básica también de que el fin no justifica los medios. Hacer un mal nunca justifica, perdón, conseguir un bien nunca justifica hacer un mal, ¿no? O para salvar la vida no puedo cometer la injusticia, ¿no? Es decir, mejor padecer el veneno de la condena que hacer el mal de huir y dejar de dar el testimonio de la verdad que me compete ahora como ciudadano de Atenas, ¿no? Es decir, así, si todos actuásemos así, el mundo caminaría de otra manera, ¿no? Y de ahí también lo que San Agustín, yo creo que muchos habréis leído las Confesiones, manifiesta y que no deja de sorprender en nuestros días, porque hay una falta de percepción de lo que se destruye en la persona a través del pecado, ¿no? Y del mal moral, que el pecado es el más terrible de todos los males, más que todos los males físicos, más que las grandes desgracias, ¿no? Porque pues desintegra el orden del amor y desintegra a la persona. Bien. Sigamos un poquito. Vista cuál es la esencia del mal moral, nos queda ver el origen del mal, ¿no? Entonces, en el origen del mal, vamos a ver, os las voy a poner ahora que las veáis todas a la vez. No sé si podéis leer bien el texto, ¿no? Y yo que soy un hombre que sé lo que quiero ser feliz, que tengo capacidad de inteligencia, que tengo una voluntad que tiende al bien, que tiene unos afectos que me ayudan a ello, que tengo familias y demás que también me han educado, ¿por qué yo quiero el mal? ¿Y por qué el mal tiene esas dimensiones tan grandes, ¿no? Es la pregunta por qué y cómo podemos querer el mal. Yo personalmente, después de lo que llevo leído en mi vida, que algo es, no es demasiado, pero bueno, la postura que más me convence es la de Tomás de Aquino, ahora llegando a la profundización en el punto que aparece aquí citado de la cuestión disputada sobre el mal de malo, ¿no? Que muchas veces no es conocida incluso por los mismos tomistas, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a ir viendo diferentes posturas que explican el mal, ¿no? Unos la niegan, otros dicen que consiste en un error, otros con que hay una división en la voluntad o en el corazón del ser humano, y otros que consiste esencialmente en cierta irracionalidad. Todos ellos, menos el primero, tienen una parte de verdad, ¿no? Bueno, el primero incluso también, porque somos limitados, hay algo que puede fallar, pero eso no significa que yo peque o haga el mal por naturaleza, ¿no? Bueno, vamos a irlos viendo por este orden: natural, error, división en la voluntad o cierta irracionalidad, un poquito paso por paso, ¿no? Vamos a hacer esto un poquito más grande.
para que lo veamos bien, ¿no? Los que confunden el mal con la naturaleza, que esto está muy difundido culturalmente, ¿no? Es decir, bueno, es que he hecho esto, bueno, sí, es que somos limitados, ¿no? Pero si no es que seamos limitados, es que you are jerking me, ¿no? O sea, tú me estás fastidiando la vida, ¿no? Eres un poco mete el dedo en el ojo, ¿no? Lo estás haciendo aposta, adrede, ¿no? Bien, somos responsables, claro. Como no existe un origen de la libertad y demás, y tal, es la naturaleza, que somos así, pues el mal no necesitaría buscarse más origen, ¿no? Sin embargo, tenemos la experiencia personal, moral, ¿no? Video meliora, et provoque, deteriora sequor, ¿no? O sea, aunque yo veo y tengo certeza de que esto es lo mejor, lo que debo hacer ahora, sin embargo, me inclino y hago lo peor, lo malo, ¿no? O sea, esa experiencia de que yo quiero el mal, ¿no? Entonces, eso, aunque mi naturaleza me muestra lo contrario, veo que hay algo en mí que es libre, que no es simplemente necesario, como sería algo natural, ¿no? Que sea esa la expresión clave, ¿no? Si fuese natural, el mal sería necesario. No es necesario que yo haga el mal. No es necesario que yo peque. No es necesario. Si fuese necesario, yo no tendría la culpa. Y sin embargo, nuestra experiencia nos muestra que son seres libres, ¿no? Un poco, en ese sentido, es parecida a la postura siguiente, porque pone también entre paréntesis la experiencia de la libertad, de la sana culpabilidad, ¿no? Que son las posturas que sostienen que el origen del mal, porque yo hago el mal, es el error, ¿no? Evidentemente, pecar y hacer el mal moral es un gran error, es el peor de los errores, pero su esencia no consiste solo en ser un error. Hace falta quererlo, ¿no? Hace falta quererlo, es una opción, ¿no? Y eso es algo que el bueno de Sócrates, que antes le poníamos por las nubes, y siempre hay que hacerlo, a Sócrates hay que volver una y otra vez, ¿no? Sostiene con su intelectualismo. Por eso la solución es educar a la sociedad a través del ejemplo, a través del testimonio. Es lo que hace el filósofo, el sabio, el santo, que ha salido arriba, ¿no? de la caverna y vuelve a riesgo de que le encadenen y le maten los que están ahí abajo, a mostrarles la verdad para que mejoren, para que ellos también sean santos, ¿no? Es el intelectualismo, ¿no? Pero el hombre con conocerse bastaría. Algo parecido en el plano teológico es lo que aparece en una forma de voluntarismo que es el pelagianismo, ¿no? Ahí se hace en plan cristiano, pero en el fondo la esencia es muy parecida, ¿no? Los hombres hacen el mal y están bajo la esclavitud del pecado porque solo tenían el mal ejemplo de Adán, pero ahora que tenemos el buen ejemplo de Cristo, pues podemos hacer el bien. Pero en el fondo, Cristo, ¿qué hace? Me saca del error, me pone la luz de la verdad y ahora yo con mis fuerzas, como ya conozco la verdad, yo puedo vencer el mal y no hacer el mal. Luego, en el fondo, la culpa del mal la tendría un primer hombre que ha dado un mal ejemplo y ahora ya, gracias a Jesús, que es un buen ejemplo y solo un buen ejemplo en esta postura, pues podemos superarlo, ¿no? Esta misma tendencia es la que se da en la Ilustración, ¿no? Frente a ellas tenemos la experiencia moral, ¿no? Queremos el mal y lo hacemos a sabiendas, muchas veces, ¿no? Quizá vosotros no, porque sois todavía muy buenos y muy inocentes, pero iréis viendo que hay gente que es mala y sabe que es mala y que está actuando mala porque quiere hacer el mal, ¿no? No porque no le queda más remedio, ¿no? Y gente que piensa que así es todo el mundo, ¿no? A ver, que llega alguien. Muy bien. Y también, en cierta medida, estaría aquí Seller, ¿no? Curiosamente, porque él cuando dice, ¿por qué yo hago el mal moral? Dice, porque me equivoco en la captación de los valores o de los portadores, las cosas de las portadoras de los valores, y por lo tanto eso me lleva al desorden en el amor, ¿no? En el fondo habría también un error. Estas posturas son insuficientes porque la confusión no basta. Tienen esa parte de verdad. Junto a eso, tendríamos también las posturas que nos muestran que el mal, en vez de estar tanto en una confusión en la cabeza, estaría en la voluntad. Vamos a hacer esto más grande, todavía, llegado este momento. A ver.
Y es algo que es verdad también, porque nosotros experimentamos como una división en nuestro querer. Quiero, pero no quiero. O quiero esto y quiero lo contrario. Y a veces me inclino por lo mejor o por lo malo, ¿no? Eso se explica. Esa experiencia está ahí, ¿no? Bien, ¿quién capta esto? Platón, en el mito del carro alado, hay una división en el alma del hombre, los 3 caballos y los 2 caballos y el auriga, ¿no? Que no logran la armonía, la justicia, ¿no? Y entonces es una desarmonía, que es parte culpa del auriga, que no sabe entrenar bien al caballo negro, que es el apetito concupiscible, y entonces eso debilita al apetito irascible para caminar, ¿no? Es una división dentro del alma, ¿no? Eso San Agustín lo expresa muy bien, la lucha de voluntades, que está reflejando, y hay un elemento revelado del pensamiento cristiano, que es la herida del pecado original, ¿no? Que es el por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, ¿no? Es decir, con qué voluntad quiero el bien, con qué voluntad quiero el mal. Hay 2 tendencias, ¿no? Hay una fractura, ¿no? Que, bueno, en el fondo el origen está en el pecado original, ¿no? Eso lo capta él, especialmente en ese pasaje delicioso que a lo mejor para un psicologista es, pues aquí el pobre San Agustín estaba con una especie de sentimiento de culpa exacerbado, un trauma infantil o adolescente, lo que sea. Y no es eso, es una capacidad de perspicacia, de análisis en la madurez, de por cómo despierta la vivencia del mal en un adolescente, tremendamente bonita, ¿no? ¿Por qué robó las peras? Y acordaos cómo va analizando los motivos, que no eran porque fuesen apetitosas, no era para pasarlo bien, no era por el riesgo, la aventura, sino en el fondo, el discierne. Ahí ya, entonces no me daba cuenta, pero ahí ya estaba operando en mí en querer ser yo el creador de lo bueno y de lo malo, estar por encima de lo que las reglas, de las normas, de lo bueno moralmente, ¿no? O sea, en el fondo el querer ser como dioses, ¿no? No lo dice con esa terminología, pero es esa la idea, ¿no? San Agustín, ya desde su mentalidad cristiana, lo que tiene también bien claro, además de su experiencia personal, es la necesidad de la gracia para vencer, ¿no? Bien, otro que capta esta división, y que aquí están, yo creo que casi tocando el meollo, estos son los que más se acercan a la cumbre de la verdad, ¿no? De por qué hago el mal, ¿no? Porque están tocando la voluntad, el corazón del hombre, ¿no? También estaría Kant, cuando lo sabemos interpretar bien en su segunda aproximación a la teoría del mal radical, porque la primera es claramente insuficiente. La veremos un poquito más adelante, y entonces ahí nos meteremos un poquito más con Kant. También es lo que hace Ricoeur. Ricoeur pretende ser muy agustiniano, pero también es muy, muy psicólogo, muy de Freud, ¿no? Y él ve en el hombre que hay una apertura, una fractura en todos los niveles de sus capacidades, porque somos a la vez finitos y abiertos al infinito. Y entonces eso provoca una tensión, y esa tensión va a ser la causa de que nosotros demos cabida al mal, ¿no? Un mal que es inexplicable y que solamente a través del lenguaje podemos intentar convivir con él, y entonces por eso producimos mitos que es la forma de hacer el mal humanamente sobrellevable, ¿no? Entre ellos el mito del pecado original, ¿no? Pero el mal estaría producido en el fondo por mi naturaleza, que hay una fractura, tanto en lo intelectual como en lo afectivo, como en la voluntad, ¿no? Entonces el hombre sería falible, ¿no? La falibilidad sería lo que es una debilidad constitutiva, ¿no? Que hace que el mal sea posible, ¿no? Siempre aparece, ¿y por qué lo hacemos? Pues mira, porque lo que es posible al final pasa, ¿no? Y bueno, esta sería un poquito la postura de Ricoeur, ¿no? Al final es muy protestante, ¿no? Porque es mi naturaleza la que está en el fondo corrompida y en este caso además secularizada, racionalizada, ¿no? Y en ese sentido él no escapa de un pensamiento que es cerrado sobre sí mismo y en ese sentido muy, muy hegeliano, ¿no? Otro que capta también que el problema está en el corazón del hombre, ¿no? Yo creo que de los que llevamos hasta ahora en este campo, quizá el más pobre de ellos es Ricoeur. Ricoeur aquí es muy pobre. Igual que tiene cosas muy bonitas, en su explicación del mal es tremendamente pobre, en mi opinión. Pero bueno, otro que lo hace ya desde la fenomenología y corrigiendo lo que habíamos antes de Seller es von Hildebrand, ¿no? Cuando va al estudio del corazón del hombre, ¿no? Y dice, bueno, claro, lo que le falla a Seller
para que le lleva al intelectualismo es que él no capta que los valores y las cosas que son portadoras de valor tienen varias caras, hay múltiples perspectivas, tanto desde el punto de vista del sujeto como desde ellas. Y hay una muy importante que es el análisis del corazón humano. Y en el corazón humano hay tres tendencias, tres centros de acción, ¿no? Uno es el querer el bien adecuadamente, que es la que hemos visto aquí, la voluntas ut natura, que se traduce al final en esa inclinación al bien, ¿no? Y hacerlo bien, a querer bien el bien, ¿no? Y dos bueno, que están ahí dentro y son fenomenológicamente constatables, ¿no? La tendencia al placer, que puede distorsionar la otra, y la tendencia al orgullo, ¿no? Y esto desde un punto de vista fenomenológico es perfectamente estudiable y observable, ¿no? Bien, estos serían los que lo explican desde una división en la voluntad o en el corazón del hombre. Platón, Agustín, Kant, Ricoeur, Hildebrand, ¿no? Completando las aportaciones del error del Sócrates y de Seller, ¿no? Ya la Ilustración y Pelagio me parecen aquí que en ellos no avanza, sino que retrocede el pensamiento, ¿no? Pero bueno. Bien, pasando al último grupo, tendremos los que no es un error, sino algo que va contra la racionalidad de la persona, y en ese sentido contra la espiritualidad o la personalidad, ¿no? Tiene un sentido más amplio que el puro error intelectual, ¿no? El primero que está aquí, quizás sea muy equilibrado, es Aristóteles, que habla que nosotros queremos el mal porque además de voluntad y entendimiento hay en nosotros los deseos. Y esos deseos, algunos de ellos no pueden ser escuchados, pero otros sí por la razón, ¿no? Y entonces nosotros con la voluntad presionada por esos deseos que pueden ser escuchados, pero que no quieren ser escuchados, por decirlo así, nos lleva a querer lo malo, ¿no? Entonces es una conjugación de logos, bules y epicimia, de intelecto, voluntad y deseo, ¿no? En la cual pierde lo más racional, lo más superior, lo más personal, ¿no? Y me lleva eso a querer el mal, ¿no? Pero el motivo es mixto, está en la articulación, y eso es muy bonito. No está suficientemente desarrollado, como luego hará Santo Tomás de Aquino y la escolástica, pero la intuición fundamental está ya en Aristóteles, que no me cansaré de decir, es el tipo más inteligente que yo pienso que ha existido, seguido muy de cerca por Platón. Muy bien, bueno, pues otro que piensa de esa manera es Kant. Kant es muy conocido por la teoría del mal radical, ¿no? Que él la formula en diferentes obras suyas, ¿no? En una primera aproximación, que es la que casi todo el mundo conoce, dice el hombre tiene una inclinación a no seguir la razón, sino inclinarse a la sensibilidad. Y por eso, en vez de seguir una voluntad pura, seguiría y desinteresada, el imperativo categórico, seguiría una voluntad egoísta, el propio interés, ¿no? Que es como lo interpreta Arendt, y Arendt en ese sentido no estaría de acuerdo con él, y yo tampoco, y prácticamente nadie con él, de que ese sea el origen del mal, ¿no? En el fondo sería que el hombre tiene un dualismo entre lo sensible y lo inteligible, y en los momentos en que elegimos el mal es por culpa de ese dualismo en que nos inclinamos hacia lo sensible en vez de hacia lo intelectivo, renunciando a la racionalidad. Él siempre subraya que lo hacen la religión dentro de los límites de la mera razón, y la idea aparece también un poquito como era la introducción a la metafísica de las costumbres, que él no está hablando del pecado original. O sea, esto, el mal radical, es una estructura de la persona. Claro, esto implicaría al final, si esto es así, que, pues mira, no me queda más remedio que hacer el mal. Si no me queda más remedio que hacer el mal, no es culpa mía. Luego no soy libre, luego no soy responsable, luego apaga el capítulo de la ética. O sea, esto haría que se cayese todo el sistema, la mitad del sistema kantiano por lo menos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es muy naturalizador también, ¿no? Pero él tiene un desarrollo más fino, ¿no? Que poca gente capta, ¿no? Que es lo que yo llamo la teoría del mal radical en una segunda aproximación. Lo radicalmente malo llega cuando el hombre se desentiende de las verdaderas intenciones por las que actúa. O sea, no es tanto un ir a lo sensible, sino un pasar, un desentenderse.
un no querer profundizar en lo que hay en mi corazón y ponerlo a la luz del bien y la verdad. Me desentiendo de la verdadera intención de mi acción, ¿no? Paso, me hago superficial, por decirlo así, ¿no? Y entonces no busco una voluntad pura y santa, que para él es el ideal ético, ¿no? Lo que se busca mediante el imperativo categórico, ¿no? El deber por el deber, no el deber por el interés, no el deber por salir ganando, no el deber por el placer, no el deber por ti mismo, sino por todos, para siempre, de manera que no haya el más mínimo resquicio a una contaminación de egoísmo o interés o de relativismo, una voluntad pura y santa que busca el santo deber, ¿no? Bueno, pues el hombre lo que haría es desentenderse de dónde está realmente su voluntad, que es el fundamento de todas las demás máximas que guían su conducta, ¿no? Por eso, para actuar mal, no se requiere una intención expresa de ir contra la ley. Basta con que no haya interés en tener una voluntad pura, una voluntad limpia, santa, ¿no? Y ese sería el mal radical. Y esto es algo que cada uno de nosotros hacemos a diario, ¿no? Dejar de pensar y ajustarse solamente a lo externo. Mira, como ya ya he cumplido lo que manda el seminario, lo que mandan las constituciones de mi congregación, como ya he cumplido lo que manda la ley, como es legal, como es normativo, como ya estoy cumpliendo la carcasa, pues entonces yo ya obro bien y me descargo de mis responsabilidades, ¿no? Aquí la culpa, el porqué del mal, viene en la despreocupación de la intención moral. Y sería posible por esa flaqueza a la hora de buscar la pura y santa voluntad, ¿no? Y entonces, sin necesidad de ver expresamente, uy, qué terrible es esto de causar un mal tremendo dejando que el virus se escape del laboratorio donde estábamos experimentando con él y demás. Bueno, si saltarme este protocolo de seguridad, ir unos minutos antes, no dar las alarmas debidas y así... Déjate de rollos, si tampoco va a ser para tanto, ¿no? Si no puede pasar tanto, si son todos unos exagerados, ¿no? Bueno, eso, una cosa tan pequeñita aparentemente, puede provocar males tremendos, ¿no? Y sería lo que explicaría la teoría del mal radical en esta segunda versión, ¿no? Entonces, hay como una renuncia voluntaria a la profundidad, a buscar la santidad, ¿no? Y en eso se parece mucho a la postura de Hannah Arendt en La banalidad del mal, que muchos habréis visto la película, ¿no? Ella dice que no está de acuerdo con Kant, pero es el Kant de la primera visión, ¿no? Perdón, que me voy muchísimo aquí, sería el Kant del más radical, primera aproximación, ¿no? Yo creo que ella, si hubiese conocido la segunda aproximación al mal radical de Kant, estaría de acuerdo, ¿no? Pero ella lo que viene a decir, mira, el mal no es radical, en el sentido que no es algo que está ahí en las estructuras antropológicas de la sensibilidad y la racionalidad, sino que el origen del mal es banal, es muy vano, y por eso es muy peligroso, porque consiste en la pura y simple irreflexión, ¿no? Eso es lo que hace al hombre, y en su caso pues a ese nazi, al que se está juzgando, a Eichmann, ¿no? Lo hizo incapaz de distinguir el bien del mal, ¿no? Y ya se justifica uno en las estructuras de la sociedad, en lo que es legal, en los juramentos que ha hecho, en el deber patrio, en lo que sea, ¿no? Y por eso todos estamos expuestos a incurrir en el mal banal, que es renunciar a la reflexión. Esto es lo que le pasa, perdonad la comparación pía, ¿no? Cuando un cristiano deja de hacer el examen de conciencia en completas con un poquito de seriedad, se está dejando llevar por el mal banal. No es que haga muchas cosas tremendas, ¿no? Pero bueno, ya hay una debilidad ahí que va a ir justificando y abriendo la puerta a todo, ¿no? Porque está renunciando a la propia reflexión. Bueno, eso es por ver una conexión con la vida cristiana y la vida espiritual, incluso con la vida pastoral, ¿no? Sobre todo, el poder de la banalidad del mal o del mal banal crece cuando las circunstancias políticas y sociales están dominadas por un principio totalitario de la cosificación del hombre. Fijaos que esto es muy certero. Esto no significa que haya una dictadura formal, pero una sociedad en que se cosifica al hombre y puede tener una forma democrática y parlamentaria, republicana o monárquica, pero cuando se cosifica al hombre ya hay un principio totalitario obrando que potencia el mal banal. Fijaos si esto puede explicar sin necesidades de teorías de conspiraciones, que a lo mejor las hay, fenómenos como el que estamos viviendo, ¿no? en el mundo a fecha de hoy, ¿no?
no deriva de una corrupción de la naturaleza, y por eso Hannah Arendt acentúa la libertad. Esto se lo debe mucho a San Agustín. Su tesis fue sobre San Agustín, y es una buena tesis, ¿no? Sobre el amor en San Agustín, ¿no? Y de ahí también su fuerza, ¿no? Como es muy fácil ceder en eso, como es legal, como todo el mundo lo hace, pues ¿para qué voy a ver si merece la pena reflexionar más sobre si debo votar esto o no debo votarlo, si debo actuar o no debo actuar, si debo tomarme en serio esto o no, ¿no? Entonces no lo vemos venir, ¿no? Y es compatible con una tranquilidad en la conciencia y en la vida, ¿no? Eso lo que hace es una llamada a llevar una vida muy exigente, ¿no? Para poder vivir frente a una sociedad totalitaria, ¿no? Y más teniendo en cuenta que si no eres creyente, pues asumir esta libertad pesa, ¿no? Pesa mucho. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Quedan 2 minutos solo para el bueno de Santo Tomás de Aquino, con lo que me gusta a mí, ¿no? Bien, voy a hacer lo que pueda en esta. Tomás de Aquino, en la cuestión de malo, lo que viene a mostrar es que el juego de voluntad-inteligencia, que es en el fondo, y afectos, que es donde está el meollo, el juego está en algo que no es malo. O sea, yo no estoy corrompido, que en el fondo los otros, que son más protestantes, no logran explicar en el fondo qué es la libertad y la naturaleza. Y Tomás de Aquino, aquí tenéis los textos y luego los podréis leer, lo que muestra es que bueno, pone este ejemplo, vamos a leer la cita esta, ¿no? En todas las cosas en las que una debe ser regla y medida de la otra, el bien en lo regulado y medido de que se ajusta, procede de que se ajuste y conforma con la regla y medida, mientras que el mal viene de no regularse y ajustarse. Pero hay cosas que deben ajustarse a la regla, por ejemplo, las acciones del hombre, a la felicidad, al bien moral, etc. Mientras que el mal viene de no ajustarse. Luego, si un artífice un carpintero, debiera cortar una madera recta, de acuerdo con una regla, y no lo hiciera correctamente, eso sería cortar mal. ¿Por qué corta mal? ¿Por qué ese corte es malo? Estaría causado por un defecto, y es que procedió sin regla ni medida. De modo semejante nos pasa a nosotros al obrar. Claro, yo, por mi inteligencia, puedo ver la regla, pero no estoy obligado a ver siempre la regla. Y además no puedo ver siempre la regla. Entonces, no es un bien, no es una privación, no es un mal que yo no mire la regla. Ahora, si yo actúo sin mirar la regla para cortar, para hacer una obra moral, ¿no? Ya al decidir obrar, yo me voy a torcer y ya estoy haciendo algo malo. Y ahí ya sí hay un pecado, ya hay una obra moral, ¿no? Que es consecuencia de que mi libertad antes ha decidido no mirar la regla, pero como antes no está obligada a mirar la regla, salvo en el momento de actuar, el origen no es algo malo en mi naturaleza, sino un resquicio que hay en mi naturaleza, en esa conjunción de voluntad y verdad, de voluntad y razón, que hace que, sin ser malo, sea posible que yo, con mi voluntad y mi deseo, me lance a obrar sin mirar la regla, ¿no? O sea, por decirlo así, Tomás de Aquino está llegando al punto de bisturí más profundo dentro de la estructura humana, en el cual, sin dañar la naturaleza, explica cómo es posible lo que quizá de una manera también muy profunda, pero no tan radical, han intuido otros pensadores como eran los que veían, a ver, perdón, que se me atasca, los que veían la cierta irracionalidad o despersonalización, renunciar a mirar la regla, que no es malo, salvo en el momento de actuar, que ya entonces empieza de pasar de una deficiencia, de una causa deficiens a una causa privativa y por lo tanto ya pecado o mal moral, ¿no? Serían los que más se han aproximado son estos, ¿no? Aristóteles, Kant con la segunda teoría, aunque aquí es muy luterano y muy naturalista, y Arendt muy bien, porque Arendt no llega a meterse en la metafísica, con lo cual se queda en un nivel que lo que dice es verdad, ¿no? Ahora, si tomamos lo de Arendt como lo más profundo, entonces Arendt resulta insuficiente, ¿no? Y recoge pues todo lo bueno que han ido viendo los anteriores, ¿no? Bueno, no me enrollo más.
esta era la sesión. Espero que no os hayáis dormido demasiado. Si tenéis preguntas, como ya es la hora y me imagino que tendréis otra sesión, las apuntáis, apuntadlas. Yo os envío ahora, pondré la carpeta del archivo, las apuntáis y me recordáis en la siguiente sesión que empecemos con las preguntas. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, gracias. Don José, ¿le puedo preguntar? Adiós. Ah, sí, Alberto, quédate. Iros todos y dejarme a solas con Alberto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Don José, soy Eduardo. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre los trabajos? ¿O no? Está antes Alberto. Vale, espero. ¿Se puede esperar? Bueno, a ver. Lo mío simplemente Sí. porque el trabajo que nos mandaste en la última clase de textos, el enunciado del trabajo no me quedó claro. O sea, sí que sé que vimos lo de Sartre, lo de Heidegger, pero no sé cómo plantear la posición de Buber respecto de lo que vimos. O sea, lo que a mí me interesa es por qué Buber plantea eso a Heidegger. O sea, ¿qué es lo que desde dónde él está pensando para plantearle esa cuestión a Heidegger? O sea, no me interesa tanto la respuesta a lo que dice Heidegger, ni me interesa lo que dice Heidegger, sino por qué Buber es capaz de hacerle esa pregunta y ver esas cosas en Heidegger. ¿Vale? Es un poco ir al punto de partida. No sé si te aclara eso o no. Más o menos. Vale. Vale, perfecto, gracias. Muy bien. Venga, Alberto. Hasta luego. A ver, Eduardo. Sí, una pregunta. Respecto a los trabajos, si no ha contestado en nuestros correos, es que yo le mandé ya los trabajos con el asunto Sí, como nos indicó. Es que tengo un atasco y voy a intentar solucionarlo este fin de semana. Vale. Y entonces voy respondiendo, pero es que es tremendo. Ahí lo que sí pido, que es lo que he dicho al principio de la clase, es que el asunto del correo y el nombre del archivo sea lo más preciso posible conforme a mis instrucciones, porque si no me genera... O sea, al final, en vez de tener una gestión de descargar un archivo de 15 segundos, tengo una gestión de 2 o 3 minutos. Y eso lo multiplicas por los trabajos de 6 asignaturas o 7. Ya, sí. Hace que se me atasque, claro, es que no tiene horas el día. Ese es el problema, fundamentalmente. Entonces, cualquier ayuda que tenga yo ahí para gestionar mejor es de agradecer. Y además que se evita el riesgo de que se pierdan, que es lo que puede pasar. Entonces, si vamos a poner que si el día 8 no habéis recibido una contestación, me hablas, ¿vale? Vale. Si no, una sugerencia. El último correo que mandemos antes del plazo último de... O sea, el último correo que mandemos ya del curso podemos especificar todas las cosas que le hemos ido mandando para que confirme que las ha recibido y ya está. No, porque antes vais a recibir la respuesta de recibido. Vale. O sea, que no hará falta en principio. O sea, tú sabrás si hay alguno que no me ha llegado. Vale, muy bien. Vale. Muchas gracias. Venga, Eduardo, hasta luego. ¿Pero sería posible que envías el Word? No, antes sí, pero ahora ya no, porque legalmente, como son cosas que sirven para evaluar y deben ser archivos no modificables, salvo que seas un súper experto, no sé qué, las normas han dicho que tiene que ser en PDF. Pero es muy fácil, cualquier procesador de textos, de Google, de Microsoft, de cualquiera, tú le das a imprimir y los puedes imprimir como PDF. Te sale una impresora que es imprimir como PDF. No, pero el documento que ha estado usted utilizando ahora para dar la clase. Ah, ¿que lo quieres? Ah, vale, pues vale, lo coloco en Word, vale. Muchas gracias. De nada. Profesor, disculpe, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo le envié un correo porque estuve mal de salud varias semanas y me estoy poniendo ¿Qué tu nombre? Que no sé quién eres y te veo. Catalina Romagnoli. Sí, Catalina, dime. Lo que pasa es que, bueno, no pude, estuve mal varias semanas y no pude ponerme al día. Entonces ahora estoy haciendo ello y realizando los trabajos. Pero bueno, le envié un correo, pero bueno, por la situación no lo he podido Atasco, ver. sí. Eso, sí podría entregar unos días después el trabajo. Sí, ve con calma, ¿vale? Vale.
Y No, bueno, los casos, hacerlos en combinación con alguna hermana también podría ser. no me acuerdo de memoria cómo lo dije eso. Yo creo que dije que se podría hacer la Bueno, discusión, la preparación en común, pero que luego cada uno tenía que resolver el caso. sí, 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 la Redactar un razón. caso, ¿no? Era. Sí, o si hacíais 3, cada uno, los preparabais en común y cada uno redactaba uno. O si elegíais 2, Ujú. preparabais 2 en común, los hablabais en común, pero luego uno redactaba uno y otro redactaba otro. ¿Vale? Y si queremos Vale, hacer 3 entre 2, ¿se puede? También podéis hacerlo, sí. vale. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Los que quedáis ahí colgados. Gracias. De nada. Está aquí Rodrigo, Alén, Hussein y Álvaro, que no sé si es que están de curiosos espiando esto o que quieren preguntar algo. Os habéis quedado ahí colgados. Vale, pues nada, termino la reunión. Hasta luego. Una pregunta. ¿Se me oye? Oye, ¿y qué pasaba tú? Casi ya estaba pulsando aquí el... A ver, Rodrigo, rápido. Sí, bueno, la asistencia a clase cuenta un 10% a las clases, la participación en estas clases. Y las de Eh, primer semestre. vale, O sea, la y participación en las clases cuenta. Y en los vale, materiales, vale. y en las sesiones de apoyo, en cuanto a sesiones de apoyo, no son lo mismo que las clases, ¿no? Vale, y o sea, con la lectura que había que hacer obligatoria, o sea, la reflexión hay que hacerla. No, es un control de lectura o reflexión. Yo es que no sé si hablo chino a veces, porque es que si además lo tenéis por escrito. Es control de lectura o reflexión. Siempre la reflexión es voluntaria y la reflexión cuenta luego como puntos extra. Vale, vale, vale. Vale. Venga, Vale, Rodri. chao. Chao. Venga, pues nada, hasta otra.